Esperaron hasta que te durmieras. Es una táctica vieja, cobarde, pero eficaz. Anoche, mientras Nueva York dormía y Londres apenas servía su primer café, los poderes que manejan el sistema activaron su arma más peligrosa. No vendieron metal, no anunciaron nuevas minas, no arreglaron la cadena de suministro, cambiaron las reglas del juego. Si esta mañana despertaste, miraste tu celular y viste velas rojas en el gráfico, si viste el precio de la plata desplomarse desde sus máximos y sentiste ese nudo en el estómago, ese pensamiento de otra vez no, detente, respira, porque lo que estás viendo no es una caída del mercado, es un acto de desesperación. El exchange, ese que supuestamente debería ser un árbitro neutral del precio, intervino durante la madrugada y aumentó los requisitos de margen para los futuros de plata. Hicieron que sostener una posición sea 50% más caro que ayer, intentaron forzar ventas, intentaron provocar una liquidación masiva, intentaron quebrarte el espíritu justo antes del fin de semana, pero hay un dato que no esperaban, un número que debería aterrar a JP Morgan y alegrar a cualquiera que tenga metal físico en sus manos. No funcionó. En 2011, cuando aplicaron esta misma jugada, el precio se desplomó un 30% en una semana. En 1980, la caída fue del 50%. Hoy, la plata titubeó, bajó y luego se mantuvo firme. En esta investigación completa voy a mostrarte qué es una bomba de margen. Te voy a mostrar cómo están siguiendo al pie de la letra el manual de 2011. Y te voy a probar, usando datos de volumen de esta mañana, que el dinero inteligente no vendió la caída, se la comió entera. Los bancos dispararon su bala de plata y el hombre lobo sigue de pie. Este es el relato del enfrentamiento del viernes. Para entender por qué el mercado aparece en rojo hoy, primero tenés que entender el casino llamado COMEX. Muchos creen que el precio de la plata se decide entre dos personas intercambiando una moneda, pero no es así. El precio se fija por especuladores que comercian contratos de futuros. Contratos que están altamente apalancados. Hasta ayer, si querías controlar 5,000 onzas de plata, no necesitabas los $300,000 que costarían físicamente. Solo necesitabas un depósito de garantía de unos $12,000. Eso es un apalancamiento de más de 25-1. Esa palanca financiera permite que fondos de cobertura, traders particulares y algoritmos operen con volúmenes descomunales de plata sin tener que poner mucho dinero real sobre la mesa. No están comprando plata física, están comprando promesas, y eso, en un mercado apalancado, puede hacer que el precio se dispare en cuestión de horas, pero también puede convertirse en un arma de doble filo. Porque ese apalancamiento, esa ventaja aparente, está en manos del exchange. Y cuando ellos deciden, lo apagan en cualquier momento, sin previo aviso. Y eso fue exactamente lo que hicieron anoche. El CME Group, que administra uno de los mercados más influyentes del mundo, publicó una notificación en plena madrugada, subiendo los requisitos de margen para los contratos de futuros de plata. Si antes necesitabas $12,000 para controlar 5,000 onzas, ahora necesitas 18,000. Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es. Imagina que sos un fondo con una posición grande, digamos 1,000 contratos. Ayer tenías que tener 12 millones depositados como garantía. Hoy, de la nada, te exigen 18 millones. Es decir, necesitas conseguir 6 millones extra en cuestión de una hora. A las 2 de la mañana. No hay bancos abiertos. No hay margen de maniobra. No hay tiempo para reaccionar. Y entonces ocurre lo inevitable. Como no podés cumplir con el nuevo margen, el sistema de forma automática liquida tus posiciones. Vende los contratos al mejor postor, sin importar el precio, para cubrir la diferencia. Lo hace sin piedad, sin preguntar, sin freno. Es una ejecución forzada. Y eso no representa una venta real del mercado. No es que alguien quiso salir porque la plata ya no sirve. Es una liquidación técnica, provocada por un cambio arbitrario en las reglas. Eso es lo que se conoce como una bomba de margen. Una herramienta diseñada específicamente para barrer del mercado a los jugadores más débiles, a los que están sobreapalancados, a los que operan con más volumen del que realmente pueden sostener. Cuando esos operadores son expulsados, el precio cae, y al caer, arrastra a otros en pánico. Se crea un efecto dominó, una cascada, y eso no es casualidad, es parte del guión. El mismo guión que usaron en mayo de 2011. En ese entonces, aplicaron 5 aumentos de margen en solo 9 días. Elevaron el costo de participar en el mercado de plata en un 84%.
Esa sola jugada aniquiló la demanda especulativa, y el precio, que había tocado los $49, se desplomó hasta los 33. Están usando el mismo guión de siempre. Un libreto repetido, pero que durante años les dio resultado. Vieron que la plata superó los $60. Vieron que las bóvedas de la LBMA están prácticamente vacías. Vieron que Bank of America está arrastrando pérdidas multimillonarias en derivados. Y como en 2011 activaron la misma palanca vieja y oxidada, subir los márgenes. Esperaban lo de siempre. Esperaban que la sangre corriera por el gráfico. Esperaban que la masa entrara en pánico. Pero esta vez la historia cambió. ¿Por qué? Porque los compradores de 2025 no son los mismos de 2011. Esta vez no son fondos apalancados ni traders de escritorio jugando con dinero prestado a 25-1. Son usuarios reales, empresas industriales, gobiernos, fabricantes de tecnología, gente que necesita el metal físico, no la promesa digital. Y ellos compran al contado. Tesla no compra contratos de futuros. Compra lingotes. El gobierno de India no juega en el mercado de margen. Compra plata real, la funde y la convierte en circuitos, en paneles solares, en reservas estratégicas. Entonces, cuando el exchange decide castigar a los especuladores subiendo los márgenes, los jugadores verdaderamente grandes ni se inmutan. No están sujetos al apalancamiento, no se ven forzados a vender, no tienen que cubrir posiciones. Ellos simplemente siguen comprando. Y esa es la razón por la cual, tras el ataque, el precio no colapsó como antes. Apenas retrocedió unos centavos, porque esta bomba de margen, que en el pasado destruía rallies enteros, hoy solo afecta al papel. No tiene poder real contra el comprador físico, y ese comprador, hoy por hoy, es quien manda. El mercado lo dejó en claro. En vez de entrar en caída libre como en 2011 o 1980, el precio aguantó, se mantuvo, se estabilizó. Porque el peso de la demanda real está frenando cada intento de manipulación especulativa. Y para entender realmente el contraste con el pasado, tenemos que hacer un viaje al pasado. Porque si no conoces la historia, si no sabes lo que ocurrió, la vela roja de hoy podría hacerte entrar en pánico justo antes del despegue. Volvamos al domingo 1 de mayo de 2011. Esa noche, el mundo se estremecía con la noticia de que Osama Bin Laden había sido abatido. Era un momento de caos mediático. El mercado estaba en plena euforia. La plata venía de una subida explosiva, casi vertical. Había alcanzado los $49.50 y la narrativa era clara. Todos querían subirse al tren. Entonces, en medio del silencio de la madrugada, cuando nadie miraba, el CME Group apretó el gatillo. Anunció un aumento en el margen de mantenimiento de los futuros de plata, un 13% más caro, de un momento a otro. Era solo el principio. El lunes, apenas abrieron los mercados, el precio de la plata se desplomó $5. Al día siguiente, otro golpe, otro aumento, y no pararon ahí. El miércoles volvieron a subirlo, y el viernes, por quinta vez en solo una semana, volvieron a modificar las reglas. En apenas 5 días cambiaron por completo el entorno del mercado. Forzaron ventas, provocaron pánico, hundieron el precio a propósito. La estrategia era clara: quebrar a los compradores apalancados. Y lo lograron. Millones de onzas fueron liquidadas a precios de remate. El mercado fue aplastado, y con esa jugada sellaron el inicio de un mercado bajista que se extendió por años. Hoy, los bancos están tratando de repetir esa jugada, pero no con acciones concretas, sino con algo más sutil y psicológico. Quieren que lo recuerdes, quieren que mires el gráfico actual, veas una simple caída de unos centavos y automáticamente revivas el trauma de 2011. Quieren que tus dedos se vayan al botón de vender sin pensarlo, que creas que el techo ya pasó, que salgas antes de que se repita la historia. Están usando tu memoria como un arma, están apostando a tu miedo. Pero si te detenes a mirar bien, el panorama es muy diferente. En 2011, la caída fue abrupta, casi violenta. En cuestión de horas, la plata cayó más de un 10% en un solo día. Fue una masacre en pantalla. Hoy, sin embargo, el precio está apenas un 1% abajo. No hay sangre, no hay colapso. Esto no es una caída, es una pausa, una respiración, una consolidación. ¿A qué se debe esa diferencia tan brutal? A que en 2011 el rally de la plata estaba alimentado puramente por papel. Fueron los hedge funds, los fondos de inversión,
los que impulsaron la subida comprando futuros, opciones y derivados. No había escasez física, las bóvedas estaban repletas, el metal estaba disponible. Entonces, cuando destruyeron la demanda especulativa con aumentos de margen, el precio cayó como una piedra lanzada al vacío. Pero ahora, en 2025, es otra historia. El motor del mercado no es el papel, es la escasez física. Hoy, el mundo enfrenta un déficit de 1.100 millones de onzas de plata. Las bóvedas están secas. Las refinerías han detenido operaciones. La oferta está colapsando. Y ninguna manipulación técnica en un exchange puede generar más metal. Podés subir los márgenes todo lo que quieras. No vas a hacer que Samsung tenga más plata para sus paneles solares. No vas a poner más barras en las bóvedas del LBMA. No vas a alimentar una cadena de suministro global que está rota. Porque esta no es una guerra especulativa. Es una guerra por recursos. Y en esa guerra, los que disparan papel no tienen chance. La bomba de margen es solo eso. Una ilusión financiera. Un ajuste de números en una computadora. Pero esta vez el mundo necesita metal real, y ningún clic de un regulador puede fabricar eso desde un escritorio. El hecho de que el mercado absorbiera este ataque con total entereza, sin colapsar ni tambalearse, es posiblemente la señal más alcista que hemos visto en años. No solo resistió la embestida, la neutralizó, como si el sistema inmunológico del mercado hubiese evolucionado, como si el precio dijera, ¿eso era todo lo que tenías? Este evento marca un antes y un después. Nos dice que el mercado de papel, ese donde todo se define en contratos, márgenes y teclas, ya no es el que manda. El mercado físico, el de la plata real, tangible, con peso y volumen, es ahora quien impone las reglas del juego. Entonces, si la gran jugada de subir los márgenes falló rotundamente si no lograron su clásico colapso, ¿qué consiguieron? Crearon una trampa para osos. Una trampa bajista es una jugada clásica en análisis técnico. Manipulan el precio hacia abajo, lo hacen romper niveles de soporte, inducen pánico. Los traders, creyendo que el derrumbe comenzó, venden, se rinden. Algunos incluso abren posiciones en corto, apostando a la baja. Y ahí es donde la trampa se cierra. Pensemos en el típico inversor minorista. Está en su casa, ve la noticia. El CME sube márgenes un 50%. Luego ve que el precio de la plata cae por debajo de los $64. Interpreta que llegó el fin, que las autoridades están interviniendo, que hay que salir antes de que sea tarde. Entonces decide vender. Tal vez incluso se pone en corto, esperando una caída hacia los $50. Pero hay una pregunta clave que nunca se hace. ¿Quién le compró esa plata a 63,80? ¿Otro minorista como él? No. Porque los minoristas no compran en días rojos. En jornadas de miedo, venden. Los que estaban del otro lado fueron algoritmos de alta frecuencia, compradores institucionales, fondos industriales e incluso gobiernos, todos con órdenes de compra programadas, listas para activarse cuando el mercado mostrara debilidad. Estaban esperando este momento, como si supieran que el miedo iba a abrir la puerta, y lo hicieron sin dudarlo. Absorbieron toda esa plata barata con una sonrisa. Eso genera un efecto trampolín. El mercado, al limpiar a los jugadores débiles, reestructura su base. Ahora la propiedad ya no está en manos frágiles que venden con miedo, está en manos firmes que compran y acumulan, gente que no se inmuta por un cambio de margen, que no mira el gráfico minuto a minuto, que tiene horizonte y que sabe lo que tiene entre manos, y eso convierte al suelo de precio en una plataforma de acero. Ya no es un piso falso sostenido por euforia especulativa. Es una base sólida respaldada por necesidad industrial y acumulación estratégica. ¿Y qué pasa con el trader que apostó en corto? Ese que creyó que era el más listo de la sala. Si el lunes el mercado abre en $65, queda atrapado. Tiene que recomprar sus contratos en pérdida para salir de la posición, pero al hacerlo añade aún más presión compradora. Se convierte, sin quererlo, en gasolina para la próxima subida. El ataque no solo no detuvo el rally, lo fortaleció, limpió el mercado de especulación débil, redujo el ruido, y ahora, con la estructura más limpia, el camino hacia el próximo impulso es más claro, más estable, más potente. Estamos viendo la construcción de una nueva base, y una base construida sobre demanda física, sobre necesidad real, es infinitamente más resistente que una subida basada en puro hype. Esto nos lleva al gran riesgo oculto que nadie quiere mencionar, el fin de semana.
¿Por qué están luchando con uñas y dientes para mantener el precio bajo justo hoy, viernes? ¿Qué los hace tan vulnerables en este punto del calendario? La respuesta es simple. Temen al fin de semana. En un mercado financiero globalizado, el fin de semana representa un vacío de control para Occidente. Ese es el lapso en el que los mecanismos de manipulación tradicionales se apagan. La COMEX cierra el viernes por la tarde. Los sistemas automáticos de arbitraje, los algoritmos de contención, las palancas regulatorias, todo se detiene. Pero el mundo no se detiene con ellos. Mientras en Nueva York las luces del mercado se apagan y en Londres el último trader cierra su terminal, al otro lado del planeta empieza un nuevo día. El domingo por la noche, mientras muchos duermen, abren los mercados en Asia y Medio Oriente. Se reactivan las órdenes de compra de China, se reinician las estrategias de acumulación de India. Y en ese momento, Occidente ya no tiene la sartén por el mango. Si la plata cierra el viernes en máximos históricos, ese último gráfico semanal no es solo una línea más, es un mensaje, un grito silencioso que dice, el control ya no está en manos de Wall Street, lo tiene el este. Y eso puede detonar una apertura explosiva, un gap up brutal cuando vuelva a abrir el mercado, un salto que descoloque por completo a los cortos y reactive la demanda global. Los bancos lo saben. Están desesperados. Están intentando pintar el gráfico débil antes del cierre, porque entienden que el sentimiento técnico influye profundamente en los algoritmos y en la confianza institucional. Quieren que la última vela de la semana sea roja. Quieren que haya una sombra larga hacia abajo. Quieren que parezca que el impulso se agotó, aunque no sea cierto. Están jugando con la percepción, pero hay un problema grave para ellos, y es que, al mantener el precio artificialmente bajo hoy, al usar esa bomba de margen para simular debilidad, están haciendo una liquidación forzada justo antes de la apertura asiática. Están regalando el metal. Están poniendo un cartel gigante que dice «plata en oferta». Y en Asia, ese cartel no se interpreta como señal de advertencia. Se interpreta como una señal de oportunidad, una prueba de que Occidente está acorralado, que ya no tiene plata física suficiente y que solo le quedan botones y trucos financieros. Y si los compradores orientales interpretan correctamente este movimiento como lo que realmente es, un intento fallido de manipular el precio, el lunes se convierte en un campo de batalla para los bajistas. China no tiene miedo de los márgenes del CME. India no se preocupa por las reglas del juego de Nueva York. Ellos ven debilidad, ven sangre y compran. Por eso, si estás pensando en vender tu plata física en un retroceso de viernes, deténete. Estás cayendo en una trampa. Estás regalando tu posición justo antes de que el verdadero mercado tenga la oportunidad de reaccionar. El fin de semana ya está encima. Y en una guerra de recursos, los fines de semana no son un descanso. Son un rediseño de fronteras. Si te acabas de sumar a esta historia, déjame ponerte al día rápidamente. Anoche, el CME, el grupo que controla los futuros de metales, subió los márgenes de los contratos de plata un 50%. En otros tiempos, esa era la opción nuclear. En 2011, ese movimiento hizo caer el precio un 30% en cuestión de días. Hoy, en cambio, la plata apenas bajó un 1%. La bomba fue un petardo. Ya vimos cómo montaron una trampa bajista. Ya expusimos la desesperación con la que los bancos están tratando de pintar debilidad en los gráficos semanales, pero ahora tenemos que ir más allá. Porque mientras el precio del papel es manipulado en la COMEX, en el mundo físico, el que importa, el que entrega metal real, está ocurriendo otra historia completamente distinta. Te voy a mostrar algo que no sale en las noticias financieras. El libro de órdenes oculto. El sistema silencioso que sostiene el precio desde abajo. Te voy a explicar por qué la demanda industrial no es solo fuerte, es una muralla de dinero inagotable. Y por qué esta bomba de margen que fracasó anoche no es una señal de peligro, sino una señal de entrada para los grandes jugadores, de entrada para los que saben lo que está por venir. Porque sí, el sistema cambió. Pero no cambió a favor de los bancos, cambió a favor de los que tienen el metal en la mano, los que entienden la diferencia entre un contrato y una onza real. La gran pregunta que flota en el aire hoy es, ¿por qué no se desplomó el precio? Si los especuladores fueron forzados a vender sus posiciones por la subida de márgenes, si se desencadenó esa liquidación técnica tan temida, ¿quién compró del otro lado? Porque normalmente cuando los traders con apalancamiento venden, el mercado se cae en picada.
El precio debería haber colapsado, pero no lo hizo. Hoy, cada vez que la plata tocó los $63.50, rebotó con fuerza. No fue casualidad, no fue suerte. Es como si hubiera un suelo de hormigón armado, un límite invisible que no se puede romper. Ese suelo es el libro de órdenes oculto. No lo ves en los gráficos. No aparece en TradingView. No está en ningún exchange público. Pero existe. Es real. Y está actuando. En el mercado de acciones podés ver la profundidad de órdenes, los famosos Level 2, donde sabes quién quiere comprar y vender y a qué precio. Pero en el mercado de metales, las verdaderas compras no se hacen con clics. Se hacen con llamadas telefónicas, llamadas entre gigantes, entre empresas multinacionales y bancos de metales. Y lo que está pasando ahora mismo en las sombras es esto. Los gerentes de compras de corporaciones como Samsung, First Solar y Tesla tienen órdenes programadas, automáticas, instrucciones precisas, cargadas con millones de dólares, que dicen cosas como, si la plata baja de 64, comprar 1 millón de onzas, si baja de 63, comprar 2 millones más. ¿Por qué? Porque no están mirando el gráfico como un trader, están mirando sus cadenas de suministro, están viendo contratos multimillonarios que dependen de ese metal, están viendo una curva ascendente que podría llevar el precio a $100 y quieren asegurarse de tener stock antes de que eso ocurra. Entonces, cuando la COMEX obliga a los especuladores a vender con la bomba de margen, cuando el papel se desploma, estas industrias no dudan, están esperando, con el carrito lleno, con las órdenes listas, con el dinero preparado, y eso genera una transferencia de propiedad silenciosa, pero irreversible, del trader que solo quiere ganar un 5% esta semana, al fabricante que va a fundir esa plata y convertirla en microchips, baterías, paneles solares, y que no va a devolver nunca más esa onza al mercado. Esa plata desaparece, se transforma en producto, en infraestructura, y ya no vuelve. Por eso el precio se sostiene, por eso el suelo sube con cada caída. Porque cada retroceso es una oportunidad para los industriales de drenar aún más las bóvedas, y sin quererlo, los bancos están facilitando ese proceso, están acelerando el vaciamiento del suministro disponible. Ahora bien, si el ataque de márgenes falló, ¿qué sigue? Los reguladores no se van a quedar de brazos cruzados, pero les quedan pocas cartas, y las que tienen son cada vez más riesgosas. La primera de ellas, imponer límites de posición. Pueden anunciar que ningún jugador puede tener más de cierta cantidad de contratos de futuros. En teoría, lo hacen para evitar manipulaciones del mercado. Pero todos sabemos a quién apuntan realmente. A los ETFs, a los fondos familiares, a los inversionistas grandes que no están vendiendo, que están acumulando, que están comprando cada bajada y fortaleciendo sus posiciones. La segunda carta que les queda a los reguladores es aún más extrema. Es su versión de romper el vidrio de emergencia. Modo de solo venta. Durante 30 días, en el mercado de futuros, nadie puede comprar. Se apaga el botón de compra. Se bloquea la posibilidad de abrir nuevas posiciones largas. Solo se permite una cosa: vender. ¿Es el equivalente financiero a apagar el motor del avión en pleno vuelo? ¿Y qué provoca esto? En el corto plazo, sí, puede hacer que el precio en papel colapse. Quizás lo veamos caer a $50, tal vez hasta los 40. En apariencia, un derrumbe total. Pero hay un detalle que cambia todo. Uno que los reguladores prefieren ignorar. Los compradores no desaparecen, solo se mudan. Se van de la COMEX, de Nueva York, del sistema occidental, y se trasladan a Shanghái, a Londres, al mercado físico, a donde puedan comprar plata real, sin restricciones, a donde las órdenes se ejecutan por tonelada y no por contrato, y ahí es cuando se produce la gran fractura, la desconexión total. Verás el precio en la COMEX marcando $40 por onza. Pero intentarás comprar una onza física en una distribuidora de confianza y te van a pedir $90. Una diferencia brutal de $50 entre el precio oficial y la realidad tangible. Y entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Qué hace un minero? Si puede vender su plata a $90 en China, ¿por qué la vendería a 40 en Nueva York? No lo hace. Simplemente deja de enviar su producción a la COMEX. Deja de participar en un sistema que ya no refleja el valor real del recurso. Y cuando eso ocurre, la bolsa se vacía. Se convierte en un cascarón. Un mercado fantasma, un espacio donde solo se intercambia papel que promete metal, pero donde ya no queda metal que entregar, puro humo.
Ese es el riesgo de jugar demasiado fuerte, y los reguladores lo saben. Están atrapados. Si no hacen nada, el precio se va directo a 100. Si intentan manipularlo aún más, destruyen el sistema que todavía controlan. Están acorralados, sin salidas elegantes. Perdidos, hagan lo que hagan. Lo que pasó hoy no fue solo un fracaso táctico, fue una revelación, un mensaje claro, una advertencia. Nos mostró que ya no pueden mover el mercado como antes sin dinamitar su propia estructura. Cada vez que intentan frenar la ola, terminan rompiendo más el dique. Y entonces te dejo con una pregunta clave. ¿Por qué tenés plata física? ¿La tenés porque querés ganar más dólares? ¿O porque sabes que el dólar está roto? Todo esto, las subas de márgenes, la manipulación diaria, la volatilidad inducida, no es más que ruido, es el sonido de un sistema que está colapsando, es el crujido de una estructura que ya no puede sostener su propia ficción. Pero hay algo que no cambió, ni va a cambiar. La verdad física. 1. La geología. Nos estamos quedando sin plata. Los yacimientos de alta ley se están agotando. Los nuevos descubrimientos no alcanzan. 2. La transición energética. No podemos electrificar el mundo, fabricar paneles solares, baterías, autos eléctricos, sin plata. 3. La deuda. El sistema financiero global está quebrado. Para mantenerlo en pie, van a imprimir. Más y más. Hasta que la moneda pierda su esencia. Cuando tenés una onza de plata en tu mano, no tenés un activo financiero, tenés una parte del planeta, una fracción irreemplazable de los recursos naturales del mundo, algo que no se puede falsificar, ni imprimir, ni replicar. Pero cuando tenés un contrato de papel, lo único que tenés es una promesa, una deuda, una línea en la base de datos de un banco que probablemente ya está técnicamente quebrado. Y entonces, volvemos al punto clave. La bomba de margen fue una prueba. No solo para los traders, sino para vos. Fue una prueba de convicción, de visión, de coraje. ¿Vendiste? ¿O viste esa caída y sonreíste, sabiendo que era simplemente un descuento temporario en dinero real? Los bancos apuestan a que sos débil, a que vas a cambiar tu activo duro por promesas digitales. No les des el gusto. Y ahora, ¿qué pasará el lunes? La bomba de margen falló. Las manos fuertes compraron. El mercado está tenso como un resorte. Los que se pusieron cortos hoy ya están perdiendo. Y el fin de semana puede traer noticias, escasez, pánico. El lunes puede abrir con una brecha alcista, tal vez a 65, tal vez a 66. Y ahí los bajistas quedan atrapados. Tendrán que recomprar en pérdida. Alimentarán la subida. La trampa ya está hecha. Sobrevivimos al ataque. Sobrevivimos al sistema. Si tenés plata física, entra a este fin de semana en paz. Tenés el activo que el mundo necesita, el que no se puede imprimir. El juego cambió, las reglas viejas murieron. En el mundo nuevo, quien tiene el metal pone las reglas. Nos vemos al otro lado del gap.